Perfecto, bueno, vamos a dar inicio entonces al webinar de optimización de la gestión contractual en 9 pasos. Es básicamente, vamos a dar una especie de guía para, obviamente, entregarles todo ese conocimiento que nosotros tenemos sobre la gestión de contratos que realizamos en Webdocs. Webdocs es un sistema de gestión de contratos y obviamente que todo el conocimiento de las mejores prácticas mundiales son aplicadas sobre este sistema. Me acompaña acá José Manuel Jiménez, quien es gerente general y fundador de la empresa Webdocs y tiene también mucho conocimiento en esta materia para darnos también su visión. Muy buenas tardes, Manuel. Hola Benjamín, muchas gracias por tu presentación. Estamos acá preparados para poder aportarte en este webinar, específicamente en las láminas introductorias. Excelente. Entonces te doy la palabra para que iniciemos y cualquier consulta que vayan teniendo, por favor, vayan dejándola en el área de sección de preguntas y respuestas y nosotros vamos respondiendo a la brevedad. Muchas gracias Benjamín. Por favor, si puedes pasar a la primera de las láminas. Bueno, lo primero que quisiera mencionar a propósito del webinar anterior que hicimos sobre la transformación digital de contratos en México también con Benjamín, justamente hablábamos de que hoy día la tecnología, en la gestión, en el uso de la tecnología en la gestión contractual pasó de ser ya un nice to have, algo que era modernizaba la organización a ser un critical to have, o sea, es decir, algo crítico que es fundamental para que las compañías puedan ser competitivas frente a las distintas circunstancias de negocio. Entonces, lo primero que quisiera decir es eso, entender que hoy día, en toda nuestra visión como empresa, desde Webdoc, nos hemos dado cuenta la forma en la cual las compañías abordan su necesidad de tener un software de gestión de contratos, utilizar tecnología para reaccionar a la modificación a las modificaciones contractuales necesarias, tener capacidad de ser proactivo frente a los hitos de cumplimiento de un contrato. Entonces hoy día ya esto es crítico, las compañías necesitan subirse al carro de la gestión contractual tecnológica por un tema de competitividad. Eso es lo primero y por eso es crítico. Así que si puedes avanzar, Benjamín, en la siguiente lámina. Y bueno, y en esa línea, mencionar que la gestión contractual es totalmente transversal. Hoy día la gestión de contrato no es algo que solo legal o jurídico tenga que hacer. O sea, nos hemos dado bastante cuenta que hay un cierto sesgo de que la gestión de contratos es algo que solo legal tiene que hacer o jurídico tiene que llevar adelante. Cuando en verdad los contratos son el gobierno de un negocio y al hablar del concepto de negocio es algo que toca a todos los departamentos de una organización. Hoy día un contrato, por ejemplo, un área de recursos humanos necesita interactuar con contratos porque cada una de las personas de la organización están contratadas. En marketing es muy probable que exista, por ejemplo, una relación, una interacción con proveedores que son fundamentales para el marketing o el posicionamiento de marca de una empresa. Lo que es venta, efectivamente la gestión de contratos es la que supone la necesidad de relacionarse con los clientes, ¿ya? Que también debe ser eficiente, el servicio al cliente, o sea, cuando justamente en cualquiera sea la industria, es necesario justamente responder ante una solicitud de un cliente. Muchas veces esas solicitudes están presentadas en un contrato, entonces justamente el área de servicio al cliente necesita también de una gestión contractual tecnológica dentro de este contexto crítico. En el área de finanzas y compras, lo mismo, la relación con proveedores, no solo en cuanto a las relaciones de los servicios y las calidades prestadas, sino también en cuanto a los precios que hay que pagar, y ahí que finanzas y compras tienen que estar muy informados de todas las disposiciones que el contrato establece. Si no existe una accesibilidad tanto en la etapa de prefirma a la hora de aprobar un contrato o en la etapa de posfirma a la hora de accederlo, entenderlo en un compromiso, es también obviamente la empresa deja de ser competitiva o reacciona lento frente a sus proveedores. Legal está claro, las áreas legales son fundamentales en cuanto a justamente la redacción del contrato, el manejo del contenido, pero no son las únicas, como decía. Operaciones, en cuanto que, por ejemplo, un área de operaciones que se encarga de que el transporte, la logística de la organización sea eficiente, muchas veces tiene que estar muy informado, o sea, más que muchas veces, tiene siempre que estar muy informado de los KPIs, de los indicadores que están en general siempre en un contrato. El contrato no es un documento legal, es un documento de negocios que incorpora aspectos legales, ¿ya? Eso es muy importante. Y lo que es desarrollo de productos y servicios también, o sea, justamente todos los proveedores o las personas contratadas o los terceros que se involucran en el desarrollo de negocio de un producto o servicio también interactúan con el contrato. O sea, la primera conclusión, como de la lámina anterior, esto es crítico, efectivamente, porque las compañías necesitan reaccionar rápido y ser más competitivas en la gestión contractual, y eso también se explica porque cada uno de los departamentos de la organización debe interactuar con contratos en distintos niveles del negocio. Entonces, si
la gestión contractual tecnológica es algo que impacta a la organización, y eso justamente es algo que quisiera decir antes de entrar en las materias que también va a explicar Benjamín. Benjamín, si podrías pasar a la siguiente lámina, te lo agradezco. Y ahora, hoy día, también quisiera corroborar, reafirmar enfatizar una de las cosas que dije al principio, cuando hablaba de los departamentos que se involucran en la colaboración de un contrato, justamente ocurre que la World Commerce and Contracting, que es una de las instituciones, es la institución líder mundial en lo que tiene que ver con certificación en procesos contractuales, en investigación, en gestión contractual, en buenas prácticas, que reúne hoy día a más del 90% de las Global Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo. Aunque dentro de los reportes que esta organización tiene uno que le llaman los Top 10 Errors o Mistakes o Pitfalls to Avoid in Contracting, ¿ya? Y esos clásicos 10 errores de la contratación, habla del error número 9, que por eso que le llamamos acá error 9, de la World CC, que es en gestión de contratos. La falta de uso de tecnología para la gestión de contratos. Y eso también conecta con otro error, que es el número 6, ¿ya? Que justamente habla de que los equipos comerciales se involucran tarde dentro de lo que es la gestión contractual. Y eso, cuando uno aplica la tecnología, obviamente le da la capacidad a la organización de reaccionar más rápido, de ser mucho más competitiva, como explicaba recién, a todos los departamentos de la organización, y también, conectándolo con ese otro error clásico también que habla la World CC, es que al no existir tecnología, las áreas comerciales no tienen una manera de colaborar con las áreas legales y con toda otra área de la organización que sea importante a la hora de crear o de administrar un contrato. Entonces, quiero conectar esas dos cosas para volver a enfatizar la importancia de la tecnología en la competitividad, y segundo, en que la tecnología, y dentro de lo que también va a explicar Benjamín, va a promover la colaboración, la trazabilidad de un proceso, que mientras más óptimo sea, mayor impacto en los resultados va a generar a la organización. Así que te doy a ti la palabra, Benjamín, para que por favor puedas continuar. Perfecto, muchas gracias, José Manuel. Muy claras las explicaciones y ahora vamos a conectar todo eso que acaba de comentarnos José Manuel de los problemas generales que vemos a nivel mundial en la gestión de contratos con directamente la manera en la que lo resuelve WebDocs de una manera muy sencilla, muy ágil y que obviamente también esto también puede ser llevado a sus empresas de una manera muy sencilla. En primer lugar, darle un poquito de contexto de qué es lo que es WebDocs. WebDocs es un software global, opera internacionalmente, compartiendo obviamente las mejores prácticas, para gestionar de manera integral los contratos y documentos legales de forma 100% digital. Entonces, esto permite la transformación digital de un área que usualmente está bastante relegada. No solamente un área, sino de una actividad, que es la gestión de contratos, ¿ya? Entonces, bajo esta categoría, WebDocs se define como un Contract Lifecycle Management Software, que es un CLMS. Esas son las siglas que nos definen a nosotros, y nos especializamos en esa materia. Y operamos a través de un modelo SaaS, que es básicamente un licenciamiento a través de una URL, ¿ya? Para resolver todos estos requerimientos que también ha mencionado José Manuel y los que usualmente vemos en la gestión de contratos, hemos desarrollado una serie de funcionalidades como el módulo de solicitudes, de redacción, de procesos, firma electrónica, repositorio, gestión y seguimiento, que obviamente tienen impactos en diferentes niveles, y estos son obviamente en generación de documentación o prefirma, luego en la etapa de firma y finalmente en la ejecución del contrato o el seguimiento de este en la etapa post-firma, ¿ya? Es por eso que hemos llegado a esta condición, que es directamente el ciclo de vida de los contratos en todas sus fases, ¿ya? Estos son los 9 elementos que nosotros tenemos que ir revisando directamente para poder encontrar mejoras inmediatas que se pueden plasmar dentro de la gestión de contratos. Todo contrato que se crea en una compañía, tanto un acuerdo de confidencialidad, contratos de prestaciones de servicio, contratos con clientes, arrendamiento, básicamente la materia que ustedes busquen en términos contractuales, va a tener un flujo de vida parecido a lo que estamos presentando acá. La diferencia es que con un sistema va a ser más sencillo de potenciar esa gestión, obviamente si no se tiene va a ser más difícil hacer el seguimiento. Pero las mejoras son inmediatas. ¿Cuáles son los problemas que nosotros notamos en cada una de estas fases? Que son obviamente los elementos que les queremos compartir. En primer lugar, la etapa de solicitud. En la etapa de solicitud hay problemas en cuanto a lo que es la centralización de esta información, dado que generalmente llega a través de canales informales, como puede ser, por ejemplo, un WhatsApp, un correo electrónico. Un correo electrónico es lo que más vemos básicamente en todo México. Es directamente, obviamente, que se crea un requerimiento del área que sea, de la persona que sea, llega a través de un correo electrónico al área legal,
¿ya? Entonces, de esa manera, en primer lugar, tenemos una dificultad para poder traquear ese requerimiento, y la persona que lo está solicitando también no tiene visibilidad de en qué estado se encuentra su contrato, porque obviamente mandó un correo electrónico y no sabe más que eso, o más allá de una respuesta de, ok, lo trataremos, ¿ya? Ese es un primer concepto, y acá también se desprende lo que es que las solicitudes contractuales lleguen de una manera incompleta, ¿ya? Como no existe un proceso estructurado, o sea, una manera estructurada de trabajar un proceso contractual en la cual participan, como bien comentaba José Manuel, todas las partes del proceso, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de un contrato de prestaciones de servicio, el área financiera para la aprobación de presupuesto, el área de compras para la contratación, el área usuaria que está, o el área solicitante que está obviamente revisando las condiciones de contrato, el área legal que tiene que redactar el documento y validarlo en cuanto a sus contraprestaciones, etcétera, etcétera. Si todo ese proceso no está bien estructurado de tal manera de que todos participen y todos dejen su ok, no hay obviamente una manera de poder controlar el proceso de una manera certera, ¿no? Entonces, en la solicitud, en primer lugar, esa solicitud llega de una manera descentralizada y llega con información faltante. Entonces, ¿cómo lograr directamente que la información llegue con el mínimo necesario para poder arrancar, para que el área legal pueda tomar esa solicitud y poder comenzar la redacción del documento, dado que tiene la totalidad de elementos sobre la mesa, ¿no? Webdocs te permite, en primer lugar, la centralización de todos los tipos de contratos bajo las categorías que ustedes definan, tipos de contrato, áreas solicitantes, o básicamente como ustedes quieran estructurar la información, y definir los mínimos necesarios, también con elementos optativos, si ese es el caso, de tal manera de que cada solicitud llegue exactamente como se necesita para arrancar la solicitud, ¿ya? Es muy común ver que los tiempos de demora en todo el proceso contractual son absorbidos solamente por un área, que suele ser el área legal. ¿Por qué? Porque como este proceso no está bien definido y las fases de aprobaciones de los diferentes participantes no están claras y no están con las responsabilidades bien determinadas, eso quiere decir que el área legal absorbe todos los tiempos, y finalmente, si hay algún cuello de botella, sigue siendo su área la que absorbe la falta de desempeño, ¿ya? Entonces es bien importante definir ese proceso. Luego viene la etapa de confección, ¿ya? Problemas cotidianos que vemos acá. La empresa establece una serie de machotes o plantillas de documentos para trabajar, obviamente, la documentación que tenga que salir de la empresa, porque cumple con los criterios de seguridad de la empresa, ¿no? O sea, todo lo que es el riesgo controlado bajo esa categoría. Al trabajar un gran volumen de documentación y un gran versionamiento también de estos documentos, el contrato empieza a arrastrar cierto, se le empieza a contaminar directamente, porque se toma la versión, se modifica un poco para el contrato con algún proveedor o con algún cliente, luego esta versión se vuelve a tomar, y así sucesivamente esa versión termina ya obviamente contaminada con otras cláusulas que no le competen, y finalmente no se encuentra el machote o el template establecido como definió la empresa, ¿ya? Por otra parte, también tenemos problemas, un alto problema sobre el seguimiento de cada versión por cada proceso contractual. Es muy común que existan muchas versiones del documento, y por eso que en cada proceso terminan existiendo versiones que aparecen con un nombre de 20 centímetros, ¿cierto? Que dice la fecha, la hora, el tipo de documento, versión número 1, 2, 3, final, final 1, 2, 3, y así sucesivamente, que termina siendo bastante engorroso. Y posteriormente, obviamente que el documento ya llegó a la versión final, todas esas versiones del documento donde se controlan, cómo se le hace seguimiento y cómo podemos ir a consultarla posteriormente. Y otro elemento también que aparece es el traspaso de información desde la solicitud hacia la primera versión del documento. Son errores de tipeo que se traspasan desde la solicitud al documento en primera versión, y obviamente tiempos innecesarios que podrían estar conectados desde la solicitud al documento final. Entonces, Webdocs resuelve todo esto a través de la herramienta de confección de una manera bastante ágil y bastante concreta. En primer lugar, permite el almacenamiento y manejo de todo lo que son las plantillas de los documentos, de los machotes, de tal manera de que siempre estén disponibles para crear la primera versión del documento a partir del documento establecido. Obviamente, si ustedes necesitan trabajar un documento que viene de manera externa, también hay herramientas dentro de la confección que permiten eso. Esto es una herramienta para agilizar el proceso de creación. Entonces, ese machote se puede vincular también a través de etiquetas, o como nosotros llamamos tokens, a los datos que vienen de la solicitud del contrato. Entonces, cuando algún, por ejemplo, jefe de compras ingresa una solicitud con un contrato de prestaciones de servicio, ingresa los datos que se definieron por área administrativa, que tienen que ser los que quieran, por ejemplo, RFC del proveedor, monto del contrato, qué sé yo, definiciones previas, eh, y todo lo que puede hacer, obviamente, información para llenar el contrato. Esta información se puede plasmar directamente en la primera versión del documento de manera automática. Entonces ya nos evitamos un primer paso de traspaso y obviamente en temas de tiempo.
Y a partir de ese documento se tiene por cada proceso contractual un férreo control de cada una de las versiones del documento, de tal manera que siempre puedan ser consultadas y siempre estén disponibles, obviamente, para quienes tienen los permisos, ¿no? Luego viene la etapa de colaboración y negociación. Es muy común que las diferentes partes que tienen que colaborar en la creación del documento no participan directamente, o no revisan el documento, o las contrapartes, por ejemplo, no dejan sus insights también sobre el documento, y luego avanzamos a la etapa de firma, y llega a la etapa de firma, el documento es rechazado porque faltan revisiones, y así sucesivamente hay un pimponeo que es innecesario. Webdocs permite de manera inmediata agregar a todos los colaborantes dentro de la creación del documento, de tal manera de que vayan dejando, por ejemplo, sus comentarios en los documentos, vayan acelerando la conversación interna dentro de un chat solamente en ese proceso contractual, de tal manera de que todos los insights que ustedes necesiten se van declarando en ese flujo y obviamente acelera el proceso de creación, ¿ya? Luego viene la etapa de aprobación. Acá viene, como bien mencionaba José Manuel, todo lo que es la participación de diferentes actores, áreas financieras, de compra, diversos ámbitos, por ejemplo, de riesgo, en caso de que el proveedor cumpla ciertos criterios de riesgo, de tal manera de que cada uno de ellos participe solamente cuando le toca participar, en el caso de que le toque participar, y obviamente bajo las condiciones establecidas en los procesos. Entonces ustedes como empresa definen qué proceso se va a seguir dentro de un contrato, por ejemplo, si un árbol de decisión básicamente, si el contrato es superior a $100.000, estamos hablando en el ejemplo de contrato de servicio, entonces pasa directamente, por ejemplo, a una aprobación financiera. Luego, por ejemplo, si el contrato es de alto riesgo, por un análisis de riesgo realizado, entonces inmediatamente pasa al área de riesgo. Si no se cumplen esos criterios, no pasa por esas fases. Entonces, cada quien va operando cuando se va activando de manera automática su participación. Entonces, el documento va fluyendo automáticamente y no es necesario que haya un responsable, como suele ser, que usualmente esta responsabilidad cae en el área legal, de tener que llevar el contrato para las diferentes aprobaciones en base obviamente a un criterio que tampoco está establecido en un informe propiamente tal. Entonces Webdocs permite esa estructura para que el documento fluya automáticamente. La automatización es clave en este proceso y genera obviamente las eficiencias que ustedes necesitan, la definición de responsabilidades de cada una de las partes, porque el documento le va a llegar a esa persona y el control de tiempo comienza en el paso atribuido a esa persona. Por lo tanto, ustedes van a poder entender dónde están los cuellos de botella que retienen los procesos y que hacen que cualquier proceso contractual sea más ineficiente de lo que debería, y obviamente entrega visibilidad para detectar dónde está ese cuello de botella, ¿ya? Son elementos muy importantes para poder hacer gestión y mejorar la operación contractual. Además de esto, el valor que entrega el tener, obviamente, el contar con las aprobaciones de todas las partes, es que sabemos que el contrato ya cuenta con las revisiones de todos los participantes de la empresa, por lo tanto el nivel de riesgo al que está sometido la compañía es bastante menor a que no sea revisado por estos participantes, ¿ya? Entonces, de esa manera la empresa cumple con sus políticas de control de riesgo de manera inmediata, y cada documento que salga de la compañía va a salir con todas las aprobaciones necesarias y con una auditoría completa que se entrega por proceso contractual de las participaciones de cada quien y los tiempos de trabajo, aprobaciones y obviamente comentarios y cualquier otro tipo de detalle sobre el documento. Es un elemento muy importante en cuanto al control de riesgo corporativo. Y cuando finalmente llegamos a la etapa de firma, o sea, para darle por fin el inicio a esa relación comercial, viene un elemento principal que nosotros encontramos acá, que es la firma manuscrita, ¿ya? Usualmente las empresas utilizan firma manuscrita, aunque esto está cambiando de manera dramática en el último año, obviamente, como ustedes sabrán, con la pandemia, ¿ya? La firma manuscrita tiene elementos, obviamente, bastante más obsoletos en comparación a la firma electrónica en cualquiera de sus categorías, ¿ya? Las diferencias inmediatas son: la firma manuscrita suele ser no notariada, ya el 90% de la documentación se firma de manera privada, ¿cierto? Bajo ningún tipo de criterio de control de identidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no tenemos certificación de ningún tipo ni evidencia de que la persona que firmó es quien dice ser. ¿Por qué? Porque el único peritaje que se puede realizar es el caligráfico sobre la firma de la persona que firmó, ¿ya? Entonces, ya comienza un proceso muy complejo también de validar la identidad de la persona que firma, ¿ya? Las firmas electrónicas que provee Webdocs, tanto simple como avanzada, a través de MiFiel y otros proveedores que utilizan los certificados del SAT, los certificados del Banco de México, de la Subsecretaría de Economía y cualquier otro tipo de certificación local, entregan en primer lugar mayor seguridad. ¿Por qué? Porque tanto la firma simple como la avanzada utilizan sellos criptográficos que almacenan datos también de los firmantes.
La firma avanzada tiene la categoría de no repudio de manera inmediata, entonces no hay que hacer un peritaje, el documento es firmado por quien dice ser, ¿ya? En el caso de existir un peritaje será justamente al contrario, demostrar que esa persona no firmó, lo que la jurisprudencia habla muy mal en contra de eso, ¿ya? La firma simple lo que hace es almacenar datos para poner evidencia sobre la mesa de que esa persona es quien dice ser. La firma de WebDocs es una firma muy robusta que entrega datos de correo electrónico de la persona que firmó, estampe de tiempo al momento de la firma, verificación del RFC versus el RFC que se ingresó para firmar, digitalización de la firma manuscrita y al mismo tiempo se puede entregar también un código dinámico tipo transacción bancaria al celular de la persona que firma, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos varios niveles de seguridad para poder poner en evidencia que esa persona realmente firma. Por otra parte, todas las firmas electrónicas son válidas en la legislación mexicana y cualquier duda les recomendamos también atender el webinar de firma electrónica que tuvimos hace un par de semanas, en el cual ahí se aborda ampliamente todo el aspecto de seguridad de la firma, ¿ya? Por otra parte, la operatividad, la agilidad de los procesos de firma. Tenemos pero incontables procesos que están detenidos debido, obviamente, a la firma manuscrita. Ustedes lo sabrán muy bien. Contratos con clientes, por ejemplo, que el contrato debe viajar por todo México buscando y recopilando las firmas de las personas, que finalmente esto se transforma en un problema logístico de seguimiento de contrato, dado que tenemos que hacerle seguimiento a grandes volúmenes de documentación, ¿ya? Entonces, WebDoc soluciona esto de manera inmediata, dado que la firma se puede realizar desde un iPhone, desde un smartphone, un computador o cualquier, básicamente, tablet, de manera inmediata en cualquier parte del mundo. Entonces, esto permite, obviamente, aumentar la seguridad, aumentar la eficiencia y finalmente son reducir costos porque estamos evitando toda esta logística desmesurada que existe en la firma de contratos corporativos, ¿ya? Posteriormente pasamos a la búsqueda. Problemas cotidianos que vemos en la etapa de búsqueda. Documentos se almacenan de manera física. Eso es un problema estándar, muy regular. Los documentos de manera física, como ustedes sabrán, acceder a esa información es prácticamente imposible por quienes son los responsables. Por lo tanto, quien debe hacerle seguimiento al documento, que suele ser el dueño del área o directamente quien solicitó el contrato, no lo hace porque obviamente ese repositorio se encuentra de manera física en algún lugar. Por otra parte, también lo que significa, aunque el documento esté de manera digital, suele estar también en el computador, por ejemplo, de los abogados que crearon el documento. Entonces, esto hace que directamente acceder a la información sea algo muy complejo, ¿ya? Y cuando debo acceder a la información, buscar el documento y encontrarlo es un proceso aún más difícil, porque no tengo ninguna categoría también más allá de, obviamente, el índice en el cual se registró el documento, ¿ya? WebDocs te permite solucionar estos elementos de varias maneras. En primer lugar, lo que es obviamente la digitalización de los documentos. El documento está en línea y disponible para quienes son los responsables del documento, que obviamente ustedes definen quiénes son los responsables. Entonces, de esa manera, cuando, por ejemplo, el área de marketing necesite consultar un contrato de prestaciones de servicio con su proveedor, directamente puede acceder a la plataforma, revisar el documento, obviamente si tiene los perfiles, y no tener que estar consultándole a un intermediario, que suele ser también el área legal, sobre un documento que les compete en mayor medida a ellos, ¿ya? Por otra parte, WebDocs procesa todos los documentos por lo que es el ROC, el reconocimiento óptico de caracteres, que permite buscar por el contenido interno, tipo Google, dentro de los documentos. Entonces agilizamos el proceso y a esto le agregamos también todo el control de metadata, o atributos o filtros básicamente, que permiten hacer búsquedas inmediatas y alcances de información de manera certera. Y esto también a su vez permite lo que es el seguimiento y gestión. ¿Por qué? Porque a través de toda esta metadata que se va almacenando, podemos controlar la documentación. ¿Cuál es un problema cotidiano que tienen las empresas? No solamente la búsqueda del documento, sino que directamente poder hacerle control y gestión al documento que ya está vivo. Es una relación comercial que está activa y que hay que tener cumplimientos de hitos, hay que hacerle seguimiento, pago de ciertos eventos o cosas por el estilo, ¿verdad? Y obviamente no caer en incumplimientos dentro del contrato, porque si no hay que pagar penalidades. Estos son los problemas cotidianos que ocurren en la empresa y las empresas pagan gigantescos montos por penalidades y también por no cobrar lo que efectivamente se pactó en ese contrato. ¿Ya? O sea, por ejemplo, un descuento del 20% por el primer año de servicio, por un ejemplo cualquiera, queda aplicado durante todos los años continuos de trabajo con ese cliente y al no hacerle obviamente control a esa gestión de contratos, finalmente aplicamos ese descuento reiterativamente durante los próximos años de trabajo. Y esto obviamente tiene un impacto bastante negativo sobre los ingresos de la compañía. WebDocs permite mantener un control potente de alertas, de notificaciones a los diferentes responsables, a través de alertas individuales por documentos, o sea, específicas, o también mantener alertas generales a todos los documentos bajo ciertas categorías. Entonces, de esta manera, todos los responsables siempre van a ser alertados de que deben hacer algún tipo de gestión sobre esa documentación y de esta manera, obviamente,
no caemos en incumplimiento y reducimos todas las pérdidas que se caigan o que se desprendan del seguimiento de la documentación. Luego tenemos lo que es la reportería y el análisis. Sin duda uno de los puntos muy relevantes dentro de la gestión, dado que todos los elementos que se han creado hasta este punto tienen insight, tienen información, estadísticas que son relevantes para medir dónde están los cuellos de botella, quiénes son los responsables, por qué estamos fallando en estos tiempos, por qué tenemos esos tiempos, cuántos documentos se encuentran en etapa de firma, cuántos documentos están a punto de vencer, que tenemos que hacer alguna acción, qué tipo de documentos son, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que permiten a las áreas, obviamente, o a los líderes de las áreas tomar decisiones para mejorar su propia gestión. ¿Cómo pueden mejorar esa gestión si estos procesos, en primer lugar, no están definidos, en segundo lugar, no están controlados y en tercer lugar, no entregan data? Entonces, estos elementos son clave de poder, obviamente, medir para poder tener toda esa información y poder generar la reportería que se necesite para tener la visión necesaria para tomar decisiones dentro de la empresa. ¿Ya? Eso es algo muy relevante y tiene un impacto inmediato sobre lo que es gestión. ¿Ya? Y luego viene lo que es los términos y renovaciones de los contratos, que es básicamente cuando los contratos llegan al punto final de su vida, poder hacer gestión para, obviamente, mantener contratos renovados automáticamente o directamente poder dar de baja los documentos. En general, no se hace esa gestión, los documentos terminan activándose de manera automática. Hay tremendos casos de montos gigantescos de empresas que tienen pérdidas enormes sobre lo que es activaciones de renovación automática de negocios que no necesitaban y que se activan inmediatamente sobre un periodo posterior por no hacer gestión de contrato. Webdocs permite obviamente que ustedes puedan controlar todo lo que es la gestión de los documentos hasta el término de la vida útil del documento, obviamente para tomar las acciones pertinentes. Entonces, estos son 9 puntos que desglosan lo que es la gestión de contratos. Son elementos que ustedes pueden abordar desde ya en sus propias empresas, mejorando la gestión en cada uno de estos elementos. Es algo bastante concreto, bastante sencillo de mejorar, que dicho sea de paso, obviamente con una herramienta como lo es Webdocs, la gestión se potencia de manera importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden definir todo el proceso y pueden establecer cómo mejorar todos estos elementos y sin lugar a dudas será una mejora inmediata, eso se lo doy por seguro. Ahora, la diferencia es que al no contar con una herramienta que sea capaz de controlar esta gestión, va a ser muy difícil que realmente esto se ejecute. Por ejemplo, ¿cómo determino cómo le asigno la responsabilidad al área, por ejemplo, financiera, de que tiene cierto tiempo para responder los contratos, si directamente no tengo una herramienta que haga esa gestión por mí, sino que yo tengo que estar consultando, registrando de alguna manera, y luego obviamente los tiempos de trabajo y toda la estadística que se desprenda de eso se hace muy engorroso. Es por eso que es muy relevante que una herramienta automatice la gestión y controle todo este proceso de la manera más automática posible para que la responsabilidad recaiga en quienes deben hacerlo y no obviamente en una única área. ¿Ya? Esto en materia de uso de la herramienta, me voy a dar un par de minutos para mostrarles la herramienta directamente de cómo se ve esto en el uso del día a día. Obviamente, cualquier consulta que vayan teniendo, con mucho gusto la vamos respondiendo. ¿Ya? Entonces, perdón, acá voy a ingresar a Webdocs. Como ustedes pueden ver, Webdocs es una URL, o sea, no requiere ningún tipo de instalación especial, pero cumplimos con la ISO 27001 de seguridad, con la información encriptada en reposo, encriptada tanto en reposo como en traslado y varias otras. Ustedes pueden acceder con cuentas corporativas, tipo Active Directory, Single Sign-On, entre varios otros, obviamente para mantener todos los usuarios dentro de una misma estructura. ¿Ya? Entonces, yo estoy ahora ingresando a la plataforma con mi usuario y contraseña a una cuenta de prueba. ¿Ya? Justamente luego de varias iteraciones tengo que hacer un cambio de contraseña, entonces voy a hacer un pequeño cambio inmediato. ¿Ya? Perdón por este retraso. Y me parece que estamos. A ver un segundito. Comentar también que los protocolos de seguridad de la información de Webdocs tienen varios niveles de acceso, doble autentificación, se pueden poner códigos dinámicos o varios otros. Dentro del sistema ustedes pueden separar obviamente sus espacios de trabajo en diferentes cuentas. Por ejemplo, si tienen sociedades muy grandes que requieren diferentes empresas, pueden desglosar todo el trabajo en estas diferentes categorías y esto les permite manejar la información completamente diferente. Por ejemplo, si es un grupo con sociedades distintas, pueden separar los espacios y asignar ustedes multi-customers
o directamente usuarios, perdón, ahí lo voy a dejar en ese tamaño para que sea mejor, de personas que tienen acceso a las diferentes cuentas. Entonces acá nos encontramos en el dashboard inicial y en la sección lateral izquierda se encuentra toda la sección operativa, toda la sección donde se trabaja diariamente, o sea, el dashboard con mis pendientes, ¿cierto? Los requerimientos que están esperando que trabaje, los procesos, documentos en firma, etc. La sección del repositorio de documentos, la sección de solicitudes para hacer una solicitud y ver el estado de esta, la sección de los procesos que se están trabajando, en qué fase se encuentran, quién lo está trabajando, etcétera, etcétera, documentos por firmar en etapa de firma, la reportería y un módulo de generación masiva que es un módulo adicional que se los voy a explicar al final. Y en la sección inferior se encuentra la sección administrativa, módulos de ayuda, ¿cierto? Con personas reales con tasas de respuesta cercanas al minuto, sección de configuraciones. Esta sección de configuraciones, obviamente ustedes lo trabajan al inicio del proyecto, cuando estén implementando Webdocs, y luego lo van ajustando en el tiempo. El objetivo de Webdocs es que trabaje como un modelo de mejora continua, de tal manera de que ustedes puedan ajustar la herramienta a lo que van necesitando en el tiempo. Acá, por ejemplo, cargan sus machotes, pueden obviamente modificarlos, pueden editarlos, pueden revisar obviamente estos documentos. Acá pueden ver las llaves que yo les comenté de estas etiquetas o tokens para vincularlos a los formularios de solicitud. Acá pueden definir qué formulario de solicitud le van a pedir, por ejemplo, a cada uno de los solicitantes, con los datos que le van a pedir, los elementos, qué tipo de campos. Luego también pueden definir el proceso que se va a gatillar, que se va a activar a partir de ese proceso contractual, o sea, por ejemplo, de ese tipo de contrato. Para esto ustedes definen los procesos, las etapas, los responsables, los tiempos de trabajo. Acá, por ejemplo, este es un proceso ejemplo, es un ejemplo que yo generé. Esto puede ser de un paso, de 20 pasos, de 15 pasos, como ustedes definen. ¿Ok? Definen datos adicionales, por ejemplo, para que el proceso tome un camino u otro, a través de las decisiones, ¿cierto? Que pase por el paso 3 o se lo salte y pase al paso 6, y así sucesivamente. Responsables de los pasos, tiempos de trabajo y cualquier otro. Una vez que esto está configurado, pasamos ya a la sección operativa. Como les digo, eso solamente se hace en el inicio del proyecto y luego se ajusta en base, obviamente, a su mejora continua. En esta sección los solicitantes acceden, seleccionan qué tipo de contrato requieren y se despliegan los datos que ustedes previamente definieron. ¿Ya? En este caso yo les voy a mostrar un proceso que ya haya sido trabajado, obviamente, para ir de manera más ágil. Acá pueden ver que hay una solicitud que está en estado terminado, ¿ya? Qué tipo de contrato era y quién lo tomó. Entonces accedemos y el sistema nos muestra de manera inmediata el formulario de solicitud que se completó para hacer este requerimiento. Entonces, el solicitante, como ustedes pueden ver acá, que primero está en etapa terminado, ¿cierto? Llenó primero una breve descripción para guiar al equipo de qué es lo que necesita. O sea, acá estamos resolviendo el tema de la solicitud de manera inmediata y se llenan todos los datos, todos los campos que pueden llenar el documento o pueden permitir que el documento vaya moviéndose por un sistema, por un proceso u otro. ¿Ya? Y luego que estos datos se completan, activa lo que es inmediatamente un workflow, un proceso que de manera inmediata va notificando a los diferentes responsables en las diferentes etapas de su participación. Les llega un correo electrónico invitándolos, por ejemplo, a participar en el paso redacción, indicándoles que tienen cierta fecha para cumplir esa etapa, cuáles son las instrucciones del paso, cuáles son los datos de la solicitud, obviamente por si acaso necesitan consultarlos. Inmediatamente podemos crear el documento en su versión número 1, o sea, tomamos el machote y completamos, como ustedes pueden ver acá, acá aparecían las llaves que salían nombre de empresa, luego se reemplaza por esos datos, acá aparecían otras llaves, también se reemplazan esos datos, y luego a partir de esto vamos trabajando cada una de las versiones del documento en línea también con guardado automático. ¿Ya? O sea, acá pueden ver que vamos teniendo todas las versiones, quién fue el responsable, en qué minuto, en qué situación. Y acá en la esquina inferior derecha se va generando todo el rubricado de todos los participantes, de todas las aprobaciones que se necesitan. Por ejemplo, gerencia legal, gerencia de finanzas, gerencia de compras, gerencia de riesgo y así sucesivamente. Y el proceso va avanzando según las indicaciones, por ejemplo, paso 1, paso 2, luego volvió al paso 1 según las indicaciones. ¿Por qué? Porque acá el aprobador directamente del paso de validación del área legal indicó que no valida el documento y indicó robustecer cláusula de confidencialidad. Toda esta información va quedando en cada paso, pero también ustedes tienen acá, como ya les mencionaba, una auditoría completa en cada uno de los procesos contractuales con toda la información de todos los participantes, aprobaciones, comentarios, cualquier tipo de modificación que se haya realizado sobre este proceso contractual. ¿Ya? Y el proceso finalmente llega a las etapas, por ejemplo, finales de firma, en las cuales ustedes pueden utilizar los distintos proveedores de firma electrónica que tenemos integrados en el sistema, a los cuales se les invita mediante un correo electrónico. Esto realiza la operación de firma en un sistema seguro del proveedor de firma electrónica
Se le entrega luego una copia a cada uno de los firmantes y luego se crea una copia de seguridad en el sistema con los sellos criptográficos que se plasman también en la última hoja del documento, y también obviamente en el caso de la firma avanzada se genera el documento .xml que se almacena en esta sección. Y finalmente el documento, cuando llega a su etapa final, se clasifica, se le aplican las alertas pertinentes, por ejemplo, en el caso de que sean alertas individuales, también se pueden aplicar alertas masivas, o sea, evitarnos este paso, por ejemplo, decirle que todos los contratos de prestaciones de servicio creados durante el año 2020, por ejemplo, provenientes del área de marketing, tengan una alerta con 120 días antes del vencimiento, por dar un ejemplo. Entonces, de esa manera, todos los documentos que cumplan ese criterio son inmediatamente alertados, ¿ya? Y finalmente el documento pasa ya a vivir a la sección del repositorio, en el cual está primero las estructuras de carpeta, que estas estructuras las definen ustedes. En este ejemplo yo lo definí como tipos de documento, ¿ya? Y acá en estas estructuras ustedes tienen también toda la documentación con toda su metadata hacia la derecha. También hay más metadata que se encuentra acá, esto solamente para que sea visible. También las vigencias de cada documento, el proceso que creó el documento para que lo puedan consultar posteriormente para auditorías, los documentos vinculados también, por ejemplo, anexos, acuerdos de confidencialidad, cualquier otro tipo de documento, ustedes lo van anexando en esta sección. Y también tienen el buscador, como yo les comentaba, por ejemplo, el contenido interno del documento o también por toda la metadata que está asociada. Esto permite obviamente acelerar las búsquedas de una manera importante. Acá tienen también el seguimiento de los procesos, tienen la reportería que les permite entender el estado de los procesos en curso, en qué etapa se encuentran, quién lo está trabajando, si se cuenta con retraso o no, los estados de los procesos ya terminados, cómo terminaron, si fueron resultados esperados o no. Un reporte que para mí es de muy alto nivel es obviamente los pasos del proceso, que nos permite entender cuál es el rendimiento, cuál es el desempeño general de la gestión de contrato, pero al mismo tiempo entender cuál es ese rendimiento sobre cada proceso de contrato. Entonces aquí entendemos que hay diferencias en cada tipo de contrato. Por ejemplo, vemos que los procesos de contrato de arrendamiento están en un 100%, pero los procesos de prestaciones de servicios están en un 86%. Entonces, si hacemos un doble clic, el sistema nos desglosa todos los pasos del proceso y a partir de esto podemos entender dónde están esos cuellos de botella que finalmente están haciendo que el proceso sea más ineficiente. Estos filtros también lo pueden hacer por usuarios, por áreas, por básicamente las definiciones que ustedes requieran para, obviamente, detectar dónde está esa información clave para tomar las decisiones que mejorarán la gestión de contrato. Y también tienen, obviamente, la reportería sobre la documentación, documentos vigentes, documentos por expirar, documentos expirados, y entender también el tipo de documento para, obviamente, entender el riesgo al que está sometido la compañía. También pueden extraer un cubo de información de toda la reportería para posteriormente hacer análisis según los criterios que ustedes consideren. Y eso es el módulo general de gestión de contratos, y solamente a modo general les voy a dejar el comentario acá sobre el módulo de generación masiva, que a ustedes les permitirá crear documentos de manera masiva y enviar a firmar electrónicamente de manera masiva, ¿da? Para esto, por ejemplo, en caso emblemático, hay muchos casos de uso, pero el caso emblemático es recursos humanos. Ustedes cargan la plantilla del documento. Por ejemplo, le vamos a enviar un anexo a toda nuestra fuerza laboral. Anexamos el anexo, acá podemos, por ejemplo, ponerle un par de etiquetas, si es que eso queremos, por ejemplo, para que se customice para cada persona. Luego cargamos el responsable legal de la compañía que va a firmar cada uno de estos documentos, y luego la base de datos que a cada quien le va a llegar un documento. El sistema te entrega el formato en el cual tú debes llenar la información, es un Excel muy sencillo, y para cada uno de ellos se crea el documento. ¿Ya? Acá, por ejemplo, lo voy a crear, ¿cierto? Se crea este documento de manera inmediata, con los campos ya modificados, ¿cierto?, de cada uno de ellos, y a partir de este documento se le envía a la firma electrónica a cada uno de ellos, y cuando cada una de estas personas firmó el documento electrónicamente, bajo la misma metodología de firma electrónica anteriores, se plasma su sello de firma y luego el sello de firma del responsable legal de la compañía, de tal manera de que se le entrega una copia de seguridad a esta persona y se crea una copia de seguridad en el repositorio. Eso es el módulo de generación masiva, y como ustedes pueden ver, Webdocs a grandes rasgos, en muy pocos minutos, tratando de comprimir todo lo que se puede, obviamente, les demostré cómo se soluciona de manera inmediata todos los elementos que vimos en la gestión de contratos, de los 9 pasos para la mejora de la gestión de contratos. Cualquier consulta adicional que vayan teniendo en esta materia, por favor, estamos libres de contactar, y los dejamos también invitados al siguiente webinar que tendremos
sobre el futuro de las gerencias legales, que estará José Manuel conversando también con grandes exponentes. José Manuel, no sé si tú quieres también comentar un poco de eso antes de dar por terminado también la presentación. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Benjamín. Justamente el objetivo de esta llamada, de este webinar, justamente era poder mostrarle a nuestros auditores cómo se puede optimizar el flujo del contrato en 9 pasos a través de web, ¿ya? Justamente partiendo con cada una de las explicaciones que diste. Obviamente encantado de poder responder cualquier pregunta más detallada sobre cada uno de los pasos. Pero bueno, en fin, queremos aclarar que WebDocs es capaz de poder abordar muy bien esa optimización del proceso, y quiero nuevamente recordarles o sea, esta es una herramienta que los va a hacer más competitivos, ¿ya? Por otra parte, sobre el futuro de las gerencias legales, sí, vamos a estar presentando en el siguiente webinar con el doctor Alfredo Reyes Craft, especialista en firma electrónica, también él fue gerente jurídico en distintas compañías en México, tiene muchísima experiencia en lo que es digitalización, gestión contractual, eficiencia de departamentos legales. Vamos a estar también con Stephanie, Stephanie Enríquez, ¿ya? Ella va a estar también presente en el webinar con nosotros. Ella también es una destacada, muy destacada en lo que es Legal Tech, procesos legales, modernización de departamentos legales, y es una gran eminencia también en México en la materia. Y también nos va a estar acompañando además José Fernando Torres, un abogado colombiano que trabajó en Facebook y bueno, fue profesor visitante de la Universidad de Stanford, que también tiene muchísima experiencia en lo que es gestión de contratos y eficiencia de departamentos legales. Entonces vamos a estar conectando cómo esa gestión del departamento legal, el futuro de los departamentos legales, con Alfredo, con Stephanie, con José Fernando, cómo se debe realizar esa modernización y cómo la gestión de contrato también es muy complementaria en ese camino, ¿ya? Así que eso, Benjamín, los dejamos a todos invitados al siguiente webinar. Por ahora las preguntas que han ido haciendo las he ido respondiendo yo en el chat. También ahí Daniel está agregando, ¿no es cierto?, justamente los links al siguiente webinar, y también si necesitaran una demo más detallada de WebDocs, como la que acaba de hacer Benjamín, la podemos ver personalizadamente. Ahí está el link, y con nuestro equipo en México podremos abordar su requerimiento. Así que eso, esperemos algunos minutos, Benjamín. Yo he ido respondiendo las preguntas durante la presentación, pero veamos si existe alguna otra respuesta. Y Daniel replicó la respuesta que le había dado a Brenda. Esperemos algunos minutos. Acá ya he ido, como les decía, respondiendo algunas. Esperemos hasta las 12:50 de México, y si no es así, daremos por terminado el webinar y estaremos muy dispuestos y abiertos a responder cualquier pregunta a través del correo electrónico o lo que ustedes necesiten. Excelente, Ahí, muchas gracias, José Manuel. Esperamos aquí un par de respuestas, un par de minutitos, o sea, de preguntas, y para ir respondiéndolas. ahí está Brenda solicitando una presentación más detallada, Benjamín. Ahí podrías agregar en el chat tu correo electrónico para que Brenda te pueda contactar directamente. Cualquier otra persona que necesite solicitar esa demo específica, cuenten con nosotros. Justamente ahí también podremos ayudarlos en esa consultoría de cómo optimizar el proceso contractual en 9 pasos de una manera incluso mucho más detallada. Vamos a esperar 2 minutos más. Les mandamos una breve encuesta sobre el webinar para ir aprendiendo de ustedes. Y bueno, todo este feedback nos servirá muchísimo para seguir entregando los mejores webinars en lo que es gestión de contratos. También los dejo invitados a todos. Cualquier duda que tengan me pueden escribir directamente a mi correo electrónico. Ahí con el equipo también les responderemos a la brevedad cualquier duda que tengan. Aplicaciones, seguridad de la información de WebDocs,
consideraciones especiales, implementaciones especiales sobre grandes corporaciones, pequeñas corporaciones, como ustedes lo consideren. Si tienen consultas, con mucho gusto lo revisamos. Dejo mi correo ahí para cualquier revisión necesaria. Me parece que ya estaríamos, José Manuel, creo que no hay más preguntas. Sí, esperemos unos minutos para que para la gente pueda responder a la encuesta Perfecto. que estamos haciendo. Les vamos a dar 1 o 2 minutos más y ahí daremos por terminado el web. Mientras tanto, también Perfecto. pueden hacer preguntas por el chat o cualquier comentario, como los que se han ido haciendo durante la presentación. Esperemos un minuto más y vamos a dar por terminado el webinar. Bueno, ya ha pasado ese tiempo, por lo tanto estaríamos ya en condiciones de poder dar por terminado el webinar. Muchísimas gracias de nuevo, Benjamín, por todo y bueno, gracias también a todos por las preguntas que hicieron durante la presentación. Gracias a Brenda, a Juan y a otras personas que estuvieron ahí comentándonos sus dudas. Los dejamos nuevamente invitados al siguiente webinar y que tengan una muy buena semana en lo que queda. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Muy buena semana a todos, que estén muy bien. Hasta luego.